Debemos entonces hablar un poco de los judíos para entender este pasaje. En la historia judía, la manera más esencial y natural para comenzar a hablar de una persona, de un hombre, es presentar su genealogía. ¿Ok? Y este evangelio nos presenta también la genealogía de un hombre. Este evangelio quiere hablar de un hombre en específico y nos presenta su genealogía. Es de gran importancia en la historia judía cuando se va a hablar de alguien que se sepa su genealogía, aún su ciudad. Por eso es que antes los hombres se nombraban Jesús ¿de dónde? De Nazaret, porque no solamente apelaba a dónde vivía, sino de dónde venía. Entonces, Mateo enraiza su evangelio en lo que es una historia cierta acerca de un hombre, comenzando por mencionar el linaje del rey. Si nosotros brevemente nos movemos al capítulo 1 de Mateo, podemos notar que hay muchos nombres que a veces nos parecen tediosos y cansones. Y esos nombres están allí para marcar la genealogía de un hombre. Y ese hombre es Jesús. Desde el inicio, Mateo nos empieza a mostrar a Jesús de Nazaret como el rey de los judíos. Pero no solamente como el rey de los judíos, sino como el rey en general. El rey de todas las cosas. Aunque este evangelio está dirigido especialmente a los judíos. Entonces, Mateo quiere que nosotros sepamos la genealogía de Jesús para que tengamos las evidencias necesarias y podamos decir que Jesús es el rey. Al presentar a Jesús como el rey Mesías de los judíos, Mateo empieza con el registro de los antecesores de José y lleva su genealogía solo hasta Abraham, padre de los judíos. Se retrocede hasta Abraham. Así, la primera cuestión que se propone el evangelista aquí, en este libro, es aclarar en la mente de los judíos que Jesús es hijo de David. Jesús es hijo de David. Es decir, Jesús está vinculado al pacto davídico y a los derechos legítimos del trono. Eso es una de las cosas que nos empieza diciendo. Y además, Mateo nos presenta a Jesús como hijo de Abraham. Presenta y alude al pacto abrahámico. Es decir, que Jesús tiene todos los derechos de la tierra prometida. ¿De quién es la tierra prometida? De Jesús, por ser hijo de Abraham. ¿De quién es el trono? De Jesús, por ser hijo de David o descendiente de David. Entonces, la intención de Mateo no es que se estudie cada persona de estas que aparece aquí en esta genealogía en el capítulo 1. Sino que veamos cómo todas estas personas señalan a Cristo como el rey. Como el rey de los judíos. Entonces, si Jesús iba a ser proclamado y anunciado como rey, debía haber una prueba certera de que él provenía de la familia real. Y por eso es que está Mateo estructurado como está. Entonces, esta genealogía vendría a ser una prueba irrefutable de que Jesús era descendiente de David y legítimo heredero del trono según la promesa de Dios. Hermanos, entonces, según los argumentos, escúchese bien, que nos da Mateo, según esas evidencias, podemos decir que el que habla en el sermón dado en la montaña, ¿quién es? El rey de los judíos. ¿Quién habla en el sermón del monte? El rey de reyes y señor de señores, quien tiene toda la autoridad. Quien habla en el sermón del monte es aquel rey que ha de cumplir la ley y ha de promover su correcto cumplimiento. Cabe destacar, hermano, es tu rey el que te va a hablar hoy. No por mí, sino por lo que dice la palabra. Es tu rey quien te está hablando en esta porción de las Escrituras. Así que cualquier orgulloso, cualquier conciencia altiva y endurecida
ha de quebrarse y escuchar con atención las palabras de su rey, del soberano. Hermanos, escuchemos las palabras del rey, aquel rey omnisciente y todopoderoso. Créanme que por cuanto Él es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, nada podrá escondérsele. Nada quedará bajo las sombras. Nada. Seremos avergonzados seguramente si una y otra vez nosotros nos resistimos a traer nuestros pecados a los pies de Cristo. Todo saldrá a la luz, mis hermanos, pues es el Rey el que juzga y Él lo sabe todo. Así que tenemos ante nuestra presencia al Rey a través de su palabra. Dice Mateo capítulo 5, oíste que fue dicho, nos dice el Rey, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esa es nuestra porción. Hay algo que caracteriza las palabras del Señor aquí. Y es la fórmula con que introduce algunos temas que quiere hablar. Lo dice aproximadamente 4 veces. Esa fórmula es, oísteis que fue dicho. O también lo dice de esta manera, también se os fue dicho, como dice el versículo 31. Eso se repite, esa fórmula por lo menos se repite unas 4 veces en esta porción de este evangelio. Pero algo que no debemos confundir es esta expresión. Esta expresión, oíste que fue dicho, no equivale a la frase escrito está. Es muy diferente. Jesús utilizaba la frase escrito está para apelar a la autoridad de las escrituras, pero eso no es lo que hace acá. Él simplemente dice, oísteis que fue dicho. Esta expresión tampoco hace referencia a lo que literalmente Moisés dijo en el Pentateuco, o más específicamente en los 10 mandamientos, que es lo que acabamos de leer en el capítulo 20 de Éxodo. No hace una referencia literalmente a eso. A lo que hace referencia Jesús con esta frase, oíste que fue dicho, es a la interpretación equivocada que le daban los maestros y que promovían entre el pueblo. A eso es lo que hace referencia Jesús con esta frase. No a los 10 mandamientos, no, sino a aquella interpretación que le daban los maestros y que se promovía entre el pueblo. Jesús aquí no quiere dar más mandamientos. No, los 10 mandamientos que fueron insuficientes, debo dar más mandamientos. No, ese no era el propósito de Jesús aquí. Tampoco quiere intensificarlos. Bueno, ahora como ha llegado la gracia, vamos a poner estos mandamientos más difíciles. Tampoco era el propósito de nuestro Señor Jesús aquí. No era dar mandamientos o intensificarlos. Es el deseo del Señor presentar fielmente los principios bíblicos y corregir la mala interpretación que se le daba. Eso es lo que quiere el Señor, presentar los principios bíblicos fielmente y corregir esa mala interpretación que le daban los maestros, los fariseos y los escribas. La intención de Jesús tampoco es modificar ni añadir al decálogo, a los 10 mandamientos. Lo que hace es dar la interpretación correcta y decir lo que Dios espera de nosotros cuando leemos o cuando nos exponemos a los 10 mandamientos. Dice Martin Lloyd-Jones, Cristo se preocupa en hacer una verdadera exposición de la ley. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo? Haciendo una verdadera exposición de la ley. En contraste, dice Martin Lloyd-Jones, en contraste con la falsa exposición de los fariseos y escribas. Hermano, Jesús no estaba oponiéndose a la ley. No, Jesús no lo estaba haciendo. Lo que sí
A lo que sí se estaba oponiendo Jesús era a las tradiciones y religiones legalistas que los escribas y fariseos habían creado. A eso es lo que se estaba oponiendo Cristo, a esas tradiciones y religiones legalistas. De hecho, podemos decir que no era el propósito de Jesús oponerse a la ley, porque de hecho Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19 nos habla de eso. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Fíjense. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, que Jesús quería que se cumpliera verdaderamente y fielmente ese mandamiento. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, y escúchese bien, y los enseñe correctamente, que lo cumple y los enseñe correctamente, este será llamado grande en el reino de los cielos. Como Jesús no quería contradecir, añadir o abrogar la ley, dice con autoridad después, en contraste con lo que los escribas y fariseos habían enseñado: pero yo os digo, pero yo os digo. Vean el versículo 28 de Mateo 5. Pero yo os digo que cualquiera. Si se fijan, esa frase en contraste con lo que habían dicho o habían interpretado mal los maestros, o algunos, o en su mayoría los maestros de la ley. Jesús dice ahora: pero yo os digo. Y nótese el tono autoritativo, de autoridad que tiene aquí. Un tono de legislador y juez. Cristo aquí nos da el verdadero sentido y explica el profundo alcance de este mandamiento: no adulterarás. ¿Sabe usted el profundo alcance de este mandamiento? Sí lo sabe, y lo vamos a expandir un poco más ahora. De modo que vemos a Jesús combatiendo la posición legalista de los fariseos. Jesús lo está combatiendo en ese sermón. Le está explicando lo que él entiende que es correcto con respecto a la ley. Pero podríamos preguntarnos también, ¿qué creían los fariseos con respecto a esto? ¿Qué creían? ¿Quiénes eran esos? Bueno, los fariseos se planteaban, escúchese bien, una obediencia legalista y limitado. ¿Limitado a qué? A lo externo o a lo físico. La apariencia era lo que los conducía. Simplemente querían darse a ver como santos, pero su corazón, bien dice la palabra también, estaban alejados de Dios. Vivían una vida superficial. Vivían de las apariencias, solamente dando una impresión externa. Pero ¿será que nosotros hemos vivido también así? Muchos de nosotros también tenemos esa tendencia farisaica. ¿Cuántos fariseos hay aquí? Ninguno levanta la mano, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros hemos vivido de una manera farisaica. Sí, es una verdad. Nos preocupamos por limpiar lo de afuera, pero lo de adentro está sucio. No nos preocupamos por limpiar lo de adentro, lo que realmente es importante. Pero si le damos el beneficio de la duda a los fariseos, le vamos a dar el beneficio de la duda, ¿sí? Debemos dárselo por un momento. Encontramos razones que son importantes con respecto a las consideraciones del mandamiento: no adulterarás. Los maestros judíos tenían una opinión tan seria del adulterio, que las partes culpables de adulterio no se podía castigar nada más que con la muerte. Debían morir. Levíticos 20:10. Levíticos 20:10. Búsquelo para que lo lea usted mismo. Levíticos 20:10.
¿Lo tienen? Dice Levíticos 20:10. Escúchese bien, porque los fariseos estaban tan duros con esto. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte, ¿verdad? La muerte. Era sumamente importante para los fariseos el acto físico del adulterio por causa del castigo, por la muerte. Pero ellos lamentablemente olvidaban que el acto físico simplemente es el fruto de darle rienda suelta a nuestros pensamientos, alimentándolos con deseos vehementes. Repito eso. Los fariseos se olvidaron, no se percataron, no hicieron énfasis en la verdad de que el adulterio físico, el acto físico del adulterio, simplemente es la consecuencia, es el resultado, es el fruto de un proceso de pensamiento y de una gestación de deseos en nuestra mente, que desde hace tiempo ya estaba en nuestro corazón, pero que en un momento se llevó a cabo. El duro castigo de ese pecado no es una excusa que justifica la hipocresía de los fariseos ni tampoco la nuestra. Ay, qué grave, porque lo puedo hacer en la mente nada más. Como lo del adulterio se trata solamente de acostarse con alguien físicamente, entonces no está mal que yo en mis pensamientos le dé rienda suelta para desear lo que no es piadoso. Y que le dé rienda suelta también a mis ojos para ver lo que no es beneficioso. Como lo que se paga con muerte nada más es el acto físico, entonces yo puedo darle rienda suelta a lo que pienso y a lo que veo. No, no debe ser eso. No debe ser así. No debe ser así. No debemos ser hipócritas como lo eran los fariseos. O debemos dejar de ser hipócritas, mejor dicho. Nos parecemos a los fariseos y escribas mucho. Mucho. Al igual que ellos, nosotros buscamos aparentar una piedad superficial. Nos esforzamos por crear una buena imagen ante las personas. Ah, no, ese está bien, que oye, está bien. Una buena imagen ante la iglesia. Una buena imagen ante la familia. Pero mantenemos custodiada la realidad de nuestros corazones. Custodiada allí, encerrado nuestros corazones sin que nadie conozca realmente lo que pasa allí. Pero que en algún momento saldrá a la luz. Quizás nosotros no nos acostamos físicamente con alguien. Y hablo no solamente a los caballeros, hablo con las damas también. Pero, ¿qué hay en nuestros pensamientos? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? ¿Qué como usamos nuestros ojos? Somos tan habilidosos que a pesar de conocer lo que realmente está pasando en nuestra mente y corazón, somos tan habilidosos, hipócritas, no sé cómo llamarnos, que a pesar de saber lo que pasa en nuestros propios corazones, juzgamos con una determinación radical e indolente a los que se le expone su pecado, cuando sabemos que nosotros somos merecedores 3 veces más de esa misma disciplina. Y eso nos pasa. Así eran los fariseos también. Llegaban al punto de sobrevalorarse. Usaban argumentos fabricados por sus propias mentes para justificarse con su conducta externa. Menospreciaban el hecho de que a Dios le importan nuestros corazones. Eso despreciaban los fariseos. Y nosotros también somos así. Fabricamos en nuestras propias mentes argumentos para justificarnos en nuestra conducta externa. Pero al Señor le importan nuestros corazones, nuestro pensamiento. El Señor ve nuestras mentes. Hey, hermanos, escúchese bien, el Señor ve nuestras mentes. Seguro que sí. El Señor examina nuestros corazones.
en la intimidad, en lo secreto, no podemos escaparnos del Señor omnisciente. Oh, mis amados hermanos, qué vergüenza. Qué vergüenza sufriríamos si las intenciones de nuestros corazones, si nuestros deseos y pensamientos más profundos fueran revelados. Qué vergüenza. ¿Se imagina eso? Si lo que está dentro de nuestra mente y corazón se revelara. Qué vergüenza. Dice versículos 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús establece que no constituye delito a los ojos de Dios solamente la acción física. Una acción prohibida. No solamente eso es delito, la acción, sino también el pensamiento. El pensamiento que está prohibido. Hay cosas que nosotros no debemos pensar. Y si pensamos, debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Sí? Hay cosas que están prohibidas para nuestro pensamiento también. Y Jesús establece eso acá. No solamente el acto físico, no solamente la acción está prohibida, sino también el pensamiento está prohibido. La ley tenía en su tiempo y tiene ahora una aplicación en nuestro interior. La intención era que la conciencia, no solo los actos debían estar sujetos a la ley. No solamente los actos, sino también nuestra conciencia debía estar sujeto a la ley. De hecho dice, no codiciarás, el pasaje. Y la codicia tiene una connotación interna que no solamente se expresa con los actos. De modo que siempre se esperaba una obediencia completa a Dios, tanto intelectual como ética. Se esperaba una obediencia a Dios. Pero, pastor, eso no era así en el Antiguo Testamento. Sí era así en el Antiguo Testamento. Fijémonos por un momento entonces en el resumen de la ley. Moisés expresó un resumen de la ley que habla de esta realidad, de que antes se esperaba una obediencia física e intelectual a nuestro Dios. Deuteronomio 6, del 4 al 7 dice: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno, y amarás a Dios o a Jehová tu Dios de todo ¿qué? De todo tu corazón y de toda ¿qué más? Tu alma y con toda ¿qué? Tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre su corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjense cómo es la intención del Espíritu Santo mostrar que toda nuestra obediencia y nuestro amor abarca todo nuestro ser. Nuestras fuerzas físicamente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros sentires, nuestra alma desde lo más profundo. Pero Marcos 12:30 lo dice de una manera interesante y me gusta cómo lo dice. Porque donde ustedes se equivocaron, en Marcos sí lo dice así como ustedes lo estaban diciendo. Dice Marcos 12:30. Fíjense cómo involucra más cosas este pasaje. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice Jesús. Ese es el principal mandamiento. Queda establecido entonces, mis amados hermanos, que Jesús interpreta correctamente la ley, exaltando que no se espera meramente una obediencia legalista ni física, sino que a Dios le debemos la totalidad de nuestro ser. A Dios le debemos la totalidad de nuestro ser, no solamente una obediencia física o externa. Hemos de ser fieles al Señor hasta con el pensamiento. Ahí por ahí hay unas canciones que dicen que quieren serle fiel hasta con el pensamiento. Bueno, a Dios hay que serle fiel hasta con el pensamiento. Hemos de amar a Dios con nuestros corazones, hermanos.
Hemos de amar a Dios con nuestros corazones, que es la fuente de nuestros pensamientos. Con toda nuestra mente debemos amar a Dios. Con toda nuestra mente. Hermano, no solamente se peca contra el Señor cuando se realiza el acto sexual con una mujer o un hombre. No solamente se peca de esa manera, que no es tu esposo, claro está. Sino cuando lo deseas profundamente. Cuando lo deseas profundamente y pecaminosamente fuera del matrimonio. Cuando se tiene un apetito sexual vehemente que se deleita en tu mente y corazón. Y eso precisamente es la codicia en el sentido sexual. Un deseo vehemente, pecaminoso, por acercarte sexualmente a otra persona que está prohibida. Con respecto a la codicia, un comentarista lo expresa así. Con respecto a la codicia. Bueno, pero ¿cómo sé yo? Dirá usted, cuando yo estoy codiciando. Bueno, este comentarista lo explica. No está hablando de un deseo natural, normal, que es parte del instinto y de la naturaleza humana. No está hablando de eso Jesús. Según el sentido literal del original, el hombre que se condena aquí es el que mira a una mujer con la intención deliberada de desear aprovecharse de ella. El hombre que se condena es el que usa deliberadamente sus ojos para despertar su concupiscencia. El hombre que mira de tal manera que despierta la pasión y estimula deliberadamente el deseo. El hombre que Jesús condena aquí es el que usa deliberadamente sus ojos para estimular sus deseos. El hombre que encuentra un extraño placer en cosas que despiertan su deseo o los deseos prohibidos en su corazón. Ese es el hombre que se penaliza aquí y es a lo que se refiere con codicia. Una intención deliberada de desear aprovecharse de una mujer o de un hombre sexualmente que no es tu esposo. Aquella codicia es cuando uno usa deliberadamente nuestros ojos para despertar nuestras concupiscencias. Para mirar de tal manera que se despierte la pasión y estimule deliberadamente el deseo. ¿Acaso a usted no le ha pasado eso? Algunos nos dicen sí, no quieren que nosotros entiendan que sí pecan codiciando. Pero la verdad es que ninguno nos escapamos de eso. Todos somos culpables. Cuando nosotros vemos, en el caso de los hombres, una mujer, y eso alimenta nuestras concupiscencias, y reproducimos una y otra vez y nos imaginamos y hacemos toda una novela, una película, eso es codicia. Porque está prohibido, no lo merecemos, no es nuestro. En el caso de las mujeres es igual. Jesús habla aquí específicamente de los hombres, pero de una manera amplia y como principio aborda también el caso de las damas. No es solamente la intención de Jesús hablarle a los casados, porque relacionamos el adulterio pues con aquellos que están casados. No solamente la idea de Cristo es hablarle a los casados, sino que cuando habla de la codicia se refiere a un deseo sexual vehemente que puede tener cualquier persona, hombre o mujer. Por eso el versículo 28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarlo, y allí lo pone un poco más general. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Damas, yo sé que a ustedes también les pasa. Y quiero decirles algo específicamente a ustedes porque tratan, por su feminidad y porque nosotros somos los más rayados en este asunto, de ocultar o de resistirse a reconocer que eso pasa en sus corazones y no lo atienden nunca. Y son superficiales. Y se creen que no pecan de eso y que están elevadas en el tercer cielo. Cuiden su corazón también, damas. Adultas, jóvenes, casadas, solteras, cuiden sus corazones. No pretendan promover el orgullo porque, yo como los hombres no peco con eso. Es más, yo nunca pienso en eso. Sincerízate y reconoce tu maldad. De lo contrario, las consecuencias serán duras. Y para poder atender eso hay que reconocerlo.
Así que si como solteros algunos ven a una mujer, sea una hermana o no, para desearla sexualmente estamos o están pecando. Sépalo. Por eso decíamos que no solamente se trata del acto sexual en sí mismo, sino que de que toda tu mente y corazón esté dedicada para el servicio y la adoración al Señor. Toda tu mente y todo tu corazón. Todo nuestro ser. Sigue lo siguiente. Versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Este pasaje, el 29 y 30, está íntimamente relacionado con lo que dijo anteriormente por esa conjunción, por tanto. Fíjense que menciona el ojo derecho y la mano derecha. ¿Por qué no lo dejó en general? Los ojos o las manos. Es una buena pregunta que podemos hacernos. ¿O por qué no dijo la mano izquierda o el ojo izquierdo? Es una buena pregunta. Pero yo creo que menciona el ojo derecho y la mano derecha por cosas que tienen sentido. Y es que generalmente, aún dentro del pueblo judío, como en la actualidad, el ojo derecho y la mano derecha son nuestros miembros más importantes. O son los más importantes, miembros más importantes del cuerpo. Martin Lloyd-Jones lo dice así: si lo más precioso que tienes, escúchese, si lo más precioso que tienes, en un sentido, es causa de pecado, libraos de ello. Tan importante es el pecado en la vida para Dios, que esa importancia puede expresarse así, con mutilaciones. Mutila lo que sea necesario de tu vida para que honres a Dios. Aunque sea muy importante. Aunque sea muy importante. Hermanos, este pasaje nos comunica que debemos tomar las medidas necesarias para controlar las pasiones naturales que suelen descontrolarse. Las medidas necesarias. Muchas veces, escúchese, en consejería algunos de nosotros se nos dice, pero qué exagerado eres, qué radical eres. Eso no es pecado, porque no nos estamos dando cuenta lo fácil que somos para caer, y de la misma recomendación que el Señor Jesús nos da aquí. Todo lo que te lleve a pecar, hablando un poco más general, es necesario que nosotros con sabiduría lo dejemos a un lado con tal de que nuestra alma sea preservada para una eternidad con Cristo. Debemos tomar las medidas necesarias para controlar las pasiones naturales que suelen descontrolarse. Pero ¿cómo enfrentamos pues con este problema del pecado del adulterio? ¿Cómo nos enfrentamos? Quisiera volver a recordarles que no se trata simplemente de no cometer ciertos actos. No, se trata de enfrentarse a la contaminación del pecado en el corazón. Esta fuerza que está dentro de nosotros, esa fuerza que hay en nuestra misma naturaleza como consecuencia del pecado. Ese es el problema. Y ocuparse simplemente de una forma negativa en este asunto no basta. No hagas esto, no hagas los otros, no hagas lo otro. Pero ¿cómo debemos resolver el problema? Debe preocuparles tanto el estado de sus corazones, que no solamente debemos dejar de hacer algo, sino también que debemos hacer algo. Tomar cartas en el asunto. Supongamos, un ejemplo para ilustrar un poco esto. Una persona que fuma mucho, le da cáncer en los pulmones, ya tiene cáncer. Voy a dejar de fumar simplemente para que se me vaya el cáncer. ¿Es suficiente? ¿Qué debe hacer? Debe tomar otras medidas, ¿verdad? A eso es lo que me refiero acá. No solamente basta con
dejar de hacer algunas cosas. Debemos hacer algo. Debemos ser intencionales, mis amados hermanos, y planificarnos. Es serio lo que está en juego. Fíjese que el mismo Jesús dice, es mejor que pierdas lo que sea necesario con tal de que tu alma se preserve. Estamos hablando del infierno, no lo digo yo. Estamos hablando del infierno. El poder del pecado en nosotros puede llevarnos al infierno si no cuidamos nuestras mentes y corazones. Nosotros debemos orar y orar, siendo un poquito más prácticos, dependiendo del Señor para detectar lo que nos haga pecar. Ejercicio. Señor, ayúdame a ver. Muéstrame aún los pecados que son ocultos. Perdóname y ayúdame a ver cómo puedo avanzar en eso. Oramos de esa manera y empezamos a ser intencionales a examinar nuestra vida. Bueno, sí, yo peco con esto, peco con esto. Wow, pero qué tan difícil es esto. ¿Qué dice la Biblia acerca de este pecado? Yo peco con el adulterio en mi conciencia, en mi corazón. Ah, ok, ¿qué dice la Biblia acerca del adulterio? Pero dice que se paga con muerte. Qué grave es mi pecado. Tan sencillo como la mentira. ¿Qué aborrece Dios? Dentro de esas cosas que Dios aborrece, ¿qué es? La mentira. ¿Los labios qué? Mentirosos. Oh, qué grave es mi pecado. No es una cosa pequeña, no es algo que puedo manejar y ser liviano con eso, hermanos. Con respecto a nuestra vida espiritual y nuestros hábitos pecaminosos, debemos ser intencionales. Señor, ayúdame a ver lo que está pasando. Y en virtud de eso, nosotros proponernos avanzar en ese sentido. Oramos, detectamos lo que nos haga pecar. Debemos sincerarnos en qué imagen, qué película, qué situación nos hace pecar. Porque recuerden que estamos hablando de los ojos que ve una mujer para codiciarla. Entonces debemos sincerarnos. ¿Qué imagen, qué película, qué situación me lleva a pecar? Y una vez identificado todo esto, hemos de disciplinarnos y crear estrategias para no seguir frecuentando aquello que sabemos tiene el potencial de llevarnos al infierno. Para no seguir frecuentándolo. Sencillo, debemos hacerlo. Planificarnos. Pero eso suena como legalista. No, se trata de que nos disciplinemos y nos ejercitemos en la piedad. Es un ejercicio. Es por amor al Señor que queremos que nuestra mente y nuestro corazón estén sujetos a Él. No solamente una apariencia física. No queremos ser fariseos, hipócritas. O si quieren seguir siéndolo. No. Es mejor ser avergonzados por causa de la confesión de nuestros pecados, que seamos avergonzados porque nos encontraron en el acto. O porque fuimos expuestos providencialmente por Dios. Debemos ejercitarnos por eso. Debemos ejercitarnos. No solamente tenemos que dejar de hacer algo, sino que debemos ejercitarnos. Pablo se ejercitaba. Él se abstenía de lo que fuese necesario y decía, golpeo mi cuerpo. Y no es que no que era como Martín Lutero, sino que golpeaba su cuerpo, se disciplinaba en la piedad para llevar a cabo el propósito de Dios. Debemos hacer lo que sea necesario intencionalmente para evitar aquello que nos hace pecar contra Dios, aunque nos duela. Y créame que esto no va a doler. Si usted mismo se disciplina, también cabe para usted el pasaje de Hebreos 12. En realidad la disciplina en principio no es causa de gozo. Así se la autoimponga usted. Una de las cosas por las cuales, si podemos tomar algo bueno de los fariseos, es que eran tan radicales con el adulterio, era porque temían, porque sabían cuáles eran las consecuencias. Y en el pueblo y en ellos mismos, aunque muchos de ellos lo cometían. Cuando nos damos cuenta de lo que se paga o de las consecuencias del adulterio, tenemos que reflexionar en lo que dice Jesús aquí. Muerte, muerte y muerte.
¿Quién es el que adultera entonces? Aquel que ve a una mujer o un hombre para codiciarlo en su corazón. Jesús nos dice que somos dignos de muerte, nada más con codiciar a otra persona en nuestros corazones. Al codiciarlos vehementemente en nuestros pensamientos, imaginándonos con ellos, imaginándolos en una apariencia que no deberíamos imaginarlo, y cultivando pensamientos que deshonran a Dios y que preparan el camino para que se ejecute ese acto. Debemos cuidarnos. Por la gravedad del asunto y el alcance que puede tener, debemos ser diligentes en cortar todo aquello que nos lleve a pecar. Diligentes en cortar todo aquello que nos lleve a pecar. Permítame contarle una historia. Y así con la historia se despiertan algunos. En el verano de 1993, un hombre que trabajaba para una mina se encontraba limpiando un terreno de la empresa con un bulldozer, ¿saben? Una máquina grande que mueve cosas pesadas. En una de esas se detuvo y se desmontó, se bajó de esa máquina para mover ciertos troncos, y en el proceso uno de los troncos se rodó y le cayó en la pierna debajo de la rodilla, causando una severa fractura y atrapándolo sin la posibilidad de salir. Le cayó el tronco más abajo de la rodilla, partió la pierna y se quedó allí. Pasó una hora gritando y gritando para ver si alguien lo escuchaba y venía a su ayuda. Pero ¿saben cuántas personas vinieron? Ni una. Él, cuando el árbol cayó en su pierna, en la tibia, rasgó la piel y estaba sangrando mucho. Concluyó, a la luz de que nadie venía, que la única manera de salvar su vida sería cortarse la pierna. Por tanto, hizo un torniquete tomando los cordones de sus zapatos y amarrándolos fuertemente con una herramienta que llevaba. Luego tomó su cuchilla y empezó a cortar debajo de su rodilla. Piel, músculo, hueso, y finalmente se pudo salir de debajo del tronco. Se arrastró 30 metros hasta subir a la máquina. Condujo la máquina por medio kilómetro hasta llegar a su camioneta. Y con la pierna buena y sus manos, condujo su camioneta sincrónica por 3 kilómetros con una pierna sangrando en abundancia hasta llegar a la casa de un campesino que lo llevó al hospital, y así, ¿sabe qué pasó? Salvó su vida. Salvó su vida. Les pregunto, ¿hizo este hombre lo correcto o fue una medida exagerada? ¿Exageró? Depende de lo que estaba en juego, ¿verdad? O pierde una pierna o pierde la vida. Él tenía dos opciones: o se quedaba debajo del tronco esperando que alguien llegara antes que se desangrara, o tomaba la decisión radical de perder para siempre una pierna, fíjense, para aumentar las posibilidades de sobrevivir. Porque se pudo haber desangrado en el camino, ¿cierto? Él dijo, eso aumenta mis posibilidades, lo hago, aunque duele y me cueste. Él lo hizo de esa manera. Aunque doloroso a niveles inimaginables para la mayoría de nosotros, es probable que todos estemos de acuerdo que hizo lo correcto, pues como resultado logró salvar su vida. Jesús nos presenta dos casos particulares para ilustrar el principio que tú y yo debemos eliminar de nuestras vidas todo lo que nos sea ocasión de caer en lujuria para salvar nuestras vidas. Así lo presenta Jesús también de una manera radical. Hermano, aunque te parezca, oye, es una medida exagerada, tú sí eres exagerado. ¿Por qué tanto? Ya hice esto. Si eso ha de promover y te ha de ayudar un poco en preservar tu alma del pecado y del infierno, es buen negocio hacerlo. Créame que es buen negocio, porque estamos hablando de una eternidad separado de Dios. Y Jesús usa el infierno aquí para darle énfasis a esta cosa, a este principio.
¿Qué es exagerado comparado con el infierno? Con una eternidad en el infierno. Por eso es que él dice, si tu ojo, sácalo, si tu mano. Vamos a hacerlo literalmente acá. Quizás no, pero créame que si se engangrena una mano y por esa gangrena se puede extender a todo el cuerpo y voy a morir, yo me la voy a cortar. Debemos eliminar de nuestras vidas todo lo que nos sea ocasión de caer en lujuria para salvar nuestras vidas. Pero debemos notar que Jesús nos da una enseñanza también importante aquí. Nos da un recorrido, nos da un recorrido por la trayectoria del pecado de la codicia. ¿Cómo es eso, pastor? Que Jesús nos da un recorrido por la trayectoria del pecado de la codicia. Bueno, mire lo que dice Jesús. Él nos dice en primer lugar que la cuestión del pecado es tan grave que debemos anticipar o atender con sabiduría, valentía y radicalidad todo aquello que nos lleve a pecar o que nos esté llevando a pecar. Hablando no solamente en este caso de adulterio, sino en general también. Jesús nos habla del ojo, por donde nuestra mente es informada. Jesús nos habla del ojo, por donde entra a nuestra mente y donde empezamos a maquinar los pecados. Usted ve y empieza a producir, ¿verdad? ¿Sí? Les pasa, ¿verdad? Así nos hizo Dios. Vemos y por nuestros ojos entra a nuestra mente y todo y empezamos a maquinar los pecados. En especial los pecados de inmoralidad sexual. Es importante y urgente que si la suciedad está entrando por la puerta de adelante, mi amado hermano, la cerremos. O mejor, como dice Jesús, la arranquemos. Así sea nuestro ojo. Un miembro sumamente importante. Algo que tiene un valor especial y necesario para nuestra vida. Si nos está tentando, debemos quitarlo. Pero hablando de ese recorrido, justo después que nosotros nos descuidamos y empezamos a ver lo que no debemos y enfocarnos en lo que no debemos enfocarnos, justamente en ese momento, cuando no anticipamos ni atacamos ese pensamiento que entró en nuestra mente y que está dando vueltas, el pecado pasa a otra esfera. ¿Y cuál es la esfera? A otro alcance. ¿Cuál es ese otro alcance? El acto mismo. Es el acto mismo. Ya donde no solamente nuestros ojos están involucrados, sino también nuestras manos. Por eso hablo de un recorrido por la trayectoria del pecado de la codicia. Entra por los ojos, le damos vuelta y si no lo cuidamos, termina consumándose el acto. Y no solamente nuestros ojos están involucrados, sino también nuestras manos. ¿Sí entienden el punto? ¿Sí nos damos cuenta? Donde ya nuestras manos están involucradas y ya estamos pecando en acción. Ya se ha vuelto físico. Ya se ha vuelto físico. Por eso dice que si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Veamos que Dios en su misericordia, mis amados hermanos, habiendo el pecado avanzado, nos dice que no permanezcamos en esa situación, que nos arrepintamos, que nos detengamos. Y como expresión de ese arrepentimiento, como una expresión del dolor que sentimos al entender nuestra maldad, de entender lo que estamos haciendo, que deshonra a Dios y que nos lleva al infierno, nos llama a cortar lo que sea necesario y alcanzaremos misericordia. Hermano, si tu pecado de codicia no solamente se ha restringido a tus ojos y a tu mente y ha pasado a un ámbito físico, yo quiero decirte, debes arrepentirte de tu pecado y confesarlo. Es gravísimo lo que has hecho y lo que estás haciendo. Sin embargo, el Señor aún así dice, corta eso y alcanzarás misericordia. Y alcanzarás misericordia. Y alcanzarás misericordia. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échale de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Tú eres eterno, mi hermano.
Mi amigo que nos visitas, tú eres eterno también. Y claramente Jesús te dice que si persistes en una vida de adulterio, aunque sea solo en el corazón, el destino de tu alma y tu cuerpo no será una eternidad con Cristo, sino en el infierno. Jesús te dice que si tú continúas en tu adulterio de corazón, mental o físico, tu alma eternamente está en riesgo. Es algo grave. Un lugar de tormento eterno, donde se recibe el justo castigo por los pecados, es lo que espera aquellos que persisten en pecar y no atienden al consejo de Jesús, del Rey. El Rey hoy está hablando. Mis amados hermanos, el Rey Jesús ha hablado. Y si lo dijo en aquel momento es porque esas situaciones pecaminosas eran una realidad. Así que mi hermano, si ya comenzaste por tu mente, deténlo. Porque la consecuencia será el acto físico. Y se van a agravar las cosas. Y se van a agravar las cosas. Deténlo. Deténlo. En aquel momento las cosas eran así, por eso Cristo habló. Pero hoy dejó de ser así. ¿Será que hoy seguimos con los mismos problemas, mujeres y hombres? ¿Será que usted es tentado de la misma manera? Estas palabras están vigentes para nosotros hoy. Jóvenes, por favor, les ruego, reconsideren. Reconsideren. Adultos, casados, solteros, reconsideren. Y busquen ayuda. Busquen ayuda. El Rey Jesús ha hablado hoy nuevamente y nos ha enseñado una vez más la verdadera implicación del mandamiento no adulterarás. Y además nos ha hablado de las herramientas para mortificar nuestros pecados y evitarlos. ¿Cuántas familias? ¿Cuántas familias? ¿Cuántas reputaciones? ¿Cuántos nombres? ¿Cuántas iglesias se han arruinado por nuestro descuido e hipocresía en esa área? Familias, reputaciones, iglesias ya no existen por nuestro descuido en esa área, por nuestra hipocresía y por el descuido en otras áreas igual de peligrosas, por nuestra negligencia en reconocer nuestras debilidades, por no cortar a tiempo lo que debemos cortar, por no buscar ayuda, por no sincerarnos al reconocer que estamos pecando en nuestros pensamientos y que seguramente cosecharemos el pecado físicamente por seguir siendo indulgentes con nosotros mismos. Hermano, si tú no eres indulgente con tu prójimo ni con tu hermano, no seas indulgente contigo. No lo hagas. Deja la hipocresía de un lado y busca ayuda. Mis amados hombres y mujeres, cuiden sus ojos. Cuiden sus ojos. Para mí también es difícil. Para mí también se complica, pero debemos cuidar nuestros ojos. Igualmente, damas, cuiden sus ojos, hombres, cuiden sus ojos. Cuidemos nuestros ojos, porque por allí se alimenta el corazón de malos deseos. Si sabemos lo delicado de este asunto, cuidemos los ojos de nuestros hermanos también. Voy a repetir eso. Si sabemos lo delicado de este asunto, hermanos y hermanas, cuidemos los ojos de nuestros hermanos también y de nuestras hermanas. Cuidémoslo. No le demos razón de caer con nuestra apariencia. No seamos un instrumento de tropiezo para nuestros hermanos y hermanas. No seamos de tropiezo entonces. Cuidemos nuestros ojos, pero también cuidemos los ojos de nuestros hermanos y de nuestro prójimo. Dios está viéndonos en la intimidad y en lo secreto. Todo saldrá a la luz y tarde o temprano seremos expuestos. Seremos expuestos. No pienses que saldrás de esta sin consecuencias.
El Señor nos ayude. Hay consuelo si nos arrepentimos, a pesar de lo duro que sea. Debemos entonces imitar la valentía de aquellos que se arrepintieron y confesaron, porque también hay entre nosotros. Qué valentía tan extraña esa, ¿verdad? Qué valentía tan extraña. Pero debemos ser valientes así también. No hay mejor evidencia de arrepentimiento y mejor ejemplo de arrepentimiento, o de piedad, mejor dicho, que mostrar una vida de arrepentimiento a pesar de las consecuencias. ¿Quieres ser ejemplo? ¿Quieres ser piadoso? ¿Quieres ser de beneficio para tu iglesia y tu familia? Sé ejemplo en arrepentirte, en ser humilde y en dejar la hipocresía a un lado. Eso sí es piedad. Eso sí es piedad. No es aparentar y estar aparentando y creyendo y creyendo. Problemático lo que nosotros guardamos en nuestro corazón y no lo tratamos. Pero hay consuelo si nos arrepentimos. El Señor nos ha de perdonar. Si cortamos a tiempo, el Señor ha de perdonarnos. Porque el Señor no rechazará un corazón contrito y humillado que reconoce su falla. Y si Él no lo hace, tampoco nosotros. Así que no nos veas como verdugos en una asamblea, mis amados hermanos. No nos veamos así, veamos como una representación de Cristo que puede ayudarnos y servirnos. Aunque las medidas que se deban tomar sean duras. Hay consuelo en el Señor. Alcanzamos gracia cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros condescendemos en busca de ayuda, cuando lloramos y nos entristecemos por nuestro pecado. Y terminó con esto. Mateo 5:20. Búsquenlo para que lo lean conmigo, por favor. Debemos recordar las palabras del Señor Jesús aquí. ¿Ok? Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Ya hemos hablado acerca de la perseverancia de los santos y otros asuntos. Pero cuando Jesús habla, como dirían algunos, como arminiano, hay que hacerlo también. Así que debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos, hermano. Debemos cuidarnos. Vamos a orar. Padre, perdónanos porque hemos sido negligentes. Desde el mayor hasta el menor. Hemos pecado contra ti muchas veces. Hemos descuidado nuestros corazones y nuestras mentes. Gracias porque nos ha dado el verdadero sentido de este mandamiento y el alcance que tiene. No solamente se trata de un acto, de una acción, Señor, sino se trata de lo que nosotros pensamos también y cómo alimentamos nuestros corazones. Ayúdanos a cuidar nuestros ojos, Señor, nuestras manos. Yo sé que es difícil, Señor, y aún yo, cuando hablo de estas cosas, como hipócrita he de estar hablando, porque también peco, Señor. Por eso te ruego que nos perdones, Señor, y que nos ayudes a avanzar en esto. Hemos cosechado a través de nuestra historia como iglesia y en la experiencia con otros lo desastroso de este pecado. Ayúdanos a ser valientes, pues, para atacarlo a tiempo y tomar las medidas necesarias. Y aunque algo sea importante, nosotros debamos arrancarlo con tal de preservar nuestra alma y de honrarte a ti, Señor. Ayúdanos a recordar que Cristo murió en la cruz por todos nuestros pecados. Y que si hemos incurrido en este, no es la excepción. De manera que podemos encontrar oportuno socorro en Cristo Jesús. Alcanzar misericordia a los pies de Cristo. Ayúdanos a recordar eso. Que hay virtud en arrepentirnos y en confesar, Señor. Ayúdanos. Y danos sabiduría para ayudarnos los unos a los otros y para atendernos los unos a los otros. Que podamos salir de aquí conversando
planificando reuniones y conversaciones con nuestro cónyuge, con nuestros hermanos, con nuestros consejeros o con aquellas personas que entendemos pueden ayudarnos, Señor, para atender estas situaciones en nuestro corazón. Que no se quede solamente en una instrucción intelectual, sino que hagamos algo, porque el Rey ha hablado, el soberano ha hablado, aquel que sabe todas las cosas nos ha hablado una vez más y nos ha dado la interpretación correcta de este asunto. Oramos, Señor, síguenos ayudando y acompañando en este día. En el nombre de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores.